Hola, hola. Buenas. Hola. 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 ¿Me escuchan ahí? Conecté otro micrófono. Sí. Hola, profe. Hola. Bueno. A ver, un minutito. Denme un minutito que tengo un último mensajito y ya arrancamos. Profe, estás muteada. Sí, perdón. Estaba mandando un último mensajito mientras acá seguían entrando. Así empezamos a hablar del, de la actividad evaluativa. Bueno, acá vengo. A ver, empezamos. Ya somos unos cuantos. Los que llegan tarde, bueno, esperemos que después no empecemos en el grupo. A veces el grupo se vuelve terrible, chicos, como pasó con esta actividad. Así que primero algunas consideraciones generales eh, con respecto a la actividad. Un poco contarles cosas que ustedes ya saben, pero volver a recordar, porque bueno, a veces está bueno. Este, volver a recordarles que este es el primer año en el que estamos trabajando con este tema y con esta actividad, con esta unidad que es totalmente nueva. Entonces, eso hace que haya algunas cosas que es necesario ajustar y que nosotros vamos tomando nota para la próxima vez que se haga, que será el año que viene. Así que, bueno, en ese sentido, nosotros somos un poquito, ustedes son objeto de nuestra práctica, somos como practicantes con ustedes, que son la primera cohorte, el primer grupo con el que se trabaja esta unidad. Eso hace que haya habido también algunas desprolijidades, sobre todo, por ejemplo, que nosotros teníamos una idea con respecto a cómo entregar esta actividad y para eso pensamos en esa herramienta que pusimos y que no funcionó y que hizo que hubiera bastante como, digamos, idas y vueltas y bastante nerviosismo en el momento de la entrega. Porque en otros años hemos trabajado con con una herramienta externa, que es el Padlet, y esta vez vimos que estaba esta herramienta en el aula y dijimos, bueno, es lo mismo, es un muro colaborativo,
igual que el otro, pero resulta que, bueno, que no es igual que el otro. Entonces ahí nos faltó probar mucho más, no solamente ponerlo y ver que estuviera funcionando, sino probar distintas cosas. Así que eso, por un lado, les pido disculpas en relación con eso y bueno, ya lo iremos ajustando. Después, bueno, con respecto a las consignas, también nos damos cuenta, un poco a partir de los resultados, que había ciertas cosas que nos parecían que eran obvias y que no resultaron así. Un poco esto que estoy diciendo es lo mismo que pasa con los prompts, ¿no? Uno se da cuenta de la eficacia de una consigna, a veces, más allá de que uno la analice y la analice, termina de darse cuenta de la eficacia, la corrección, la buena formación de una consigna cuando ve las respuestas que se le da a esas consignas, ¿no? Ahora voy, Esteban. Cuando ve las respuestas que se le dan. Entonces, a partir de las respuestas de ustedes, ciertas cosas que no habíamos aclarado porque nos parecían obvias, como por ejemplo, que junto al prompt hay que colocar el resultado, la respuesta o el output de ese prompt, porque no hay otra manera de evaluar la eficacia de un prompt que no sea por su resultado. Bueno, si no estaba puesto, muchos de ustedes no lo incorporaron. Entonces, de los trabajos que hay que rehacer, la mayoría es porque no incluyeron en la respuesta que pusieron los resultados de ese prompt. Entonces, creo que la rehechura no es tan complicada, porque básicamente consiste en entregar un trabajo completo y analizar esa respuesta. La mayoría, no es en todos los casos. Bueno, ahora sí, porque está ahí, me está apurando la mano levantada de Esteban. Decime, Esteban. Alguien tiene el micrófono abierto y se está escuchando como estática, entonces no se puede escuchar muy bien lo que estás diciendo. Ah, bueno. Sí, igual me parece que es tu micrófono, Marita. Ah, no. Entonces, sí, creo que es el micrófono de la profe. Sí. Listo. Ese micrófono es un micrófono. Sí, ahí está. Ahí se escucha. Sí, es un micrófono supuestamente mejor, pero está andando mal. Bueno, listo. Entonces, bueno, creo que en líneas generales pudieron escuchar lo que dije o entender cuestiones que tienen que ver con el trabajo, con la actividad evaluativa, con la herramienta que elegimos, de eso hablé, y con las consignas y alguna cuestión bastante generalizada de la consigna que es que no se incorporaron los resultados de los prompts que ustedes escribieron. Yo les voy a compartir ahora acá la grilla que ustedes están viendo, pero por las dudas, la grilla de la rúbrica de evaluación. La rúbrica de evaluación donde están los criterios que nosotros utilizamos para evaluar. Y solamente para explicarles alguna cosita. Bien, ahí Tiago, eso seguramente para la asistencia, Rosana lo va a tener en cuenta. Bien, entonces, ustedes acá en la rúbrica ven, por un lado, en la columna B, ven los criterios o cuáles fueron las cosas que miramos en los trabajos. Algo tiene que ver con el diseño del prompt, es decir, la escritura del prompt. Y cada una de esta gradación, digamos, tiene una nota. Entonces, si en el diseño del prompt se veía que el prompt era claro, bien estructurado, contextualizado y adecuado al objetivo, correspondía a un 9 o un 10, corresponde, digamos. No están puestas esas como calificaciones parciales para no generar ruido, ¿no? Por eso es que ustedes ven acá un montón de numeritos y de notitas.
Eso tiene que ver con la calificación de cada uno de estos aspectos, ¿sí? Entonces vimos cómo era el diseño del prompt. Voy a explicar primero todo esto antes de hablar de eso, Tiago. ¿Cómo era cómo fue el diseño del prompt? Las técnicas que se usaron, cómo fue esa aplicación de las técnicas, la calidad de los outputs, y bueno, ahí está el problema de prácticamente todos los que tienen que rehacer. ¿Por qué? Porque no están los resultados. Entonces, al tener 0 como calificación en toda un criterio, lo tienen que rehacer. El análisis comparativo de los outputs solamente se tuvo en cuenta en aquellas consignas que lo pedían. Donde hay una rayita, esa rayita no es un 0, sino que es que no corresponde evaluar eso porque no lo pide la consigna. Y después, en la presentación y el formato, bueno, ahí se evaluó la escritura, que fuera claro, que se incluyera todo. Hay algunos de los trabajos que están inconclusos, como si se hubiera cortado el documento al momento de subirlo al Drive. Bueno, por ejemplo, acá en el prompt 4 pasa eso. Por eso está acá esta nota, ¿no? Que el documento está incompleto y no se puede evaluar, porque yo ahí no sé qué es lo que pasó. Si no lo pudieron terminar, no lo creo. Entonces, Profe, sí. yo soy del PROM 4. Melanie, Nosotros lo dejamos... por privado, sí. Sí. ¿Qué se hace en ese caso? Todos los que tengan que rehacer lo van a volver a subir al Drive. O sea que nos va a tocar otro prompt y lo tenemos que volver a hacer o subimos ese. No, ese completo. Bien, gracias. Todos van a tener que trabajar sobre el prompt que trabajaron. Entonces, ustedes tienen compartida la planilla. Les quería explicar por qué todos estos numeritos en el medio, porque la evaluación fue hecha como paso a paso. Esta evaluación nos da un promedio, que es el que está abajo en rojo, y ese promedio aparece redondeado en las calificaciones. No pusimos rehacer a los que se sacaron un 6, dándoles el beneficio de que van a recuperar con la próxima actividad evaluativa, que es la final de la materia. ¿Sí? Entonces, los que tienen 6 consideramos que pueden tranquilamente redondear, recuperar o promediar a 7 con la próxima actividad evaluativa. Por eso no les pusimos rehacer. Todos los que tienen menos de 6 sí tienen que rehacer. Bien. Entonces, ¿se entiende esto? ¿Hasta acá vamos bien para comprender esta planilla? Sí, profe. Bien. Ahora, ¿puedo hacer una pregunta? No. Si es precisa sobre un prompt, prefiero que sea después. Además, ustedes tienen compartida toda la carpeta donde están sus trabajos, ¿sí? Toda la carpeta donde están sus trabajos. Van a ver que allí están repetidos. Y hay un PDF y un documento de Google, un documento de Drive, ¿sí? Eso es porque al abrir el PDF para poder hacer anotaciones, se genera un nuevo documento. En esos documentos de Drive, fíjense que el número que ustedes tienen que tener en cuenta es el segundo, ¿sí? Entonces, este es el 17, este es el 33, este es el 16, este es el 32, etc. Cuando ustedes abren ese documento, vamos a suponer, abro este trabajo, ustedes van a ver el trabajo que ustedes entregaron y una serie de comentarios al margen. Ahí está lo que tienen que corregir. Entonces, ustedes tienen que trabajar sobre este documento. No, los que tienen 7 no tienen que rehacer. Ahora estoy hablando para todos, porque todos pueden ver acá sus correcciones, tengan la nota que tengan, les puede interesar.
más allá de desentenderse, si tienen un 7 y decir, listo, no miro más, pueden abrir el documento y mirar en qué se equivocaron, porque eso es lo que ayuda para que efectivamente aprendan y que no sea simplemente, bueno, listo, ya está, colecciono, tengo esta nota. Bien, entonces, en este documento ustedes van a ver que tienen observaciones al margen. Es sobre esas observaciones que ustedes tienen que trabajar para rehacer lo que tengan que rehacer. ¿Sí? Bien. Entonces, aquí, como les decía, el PROM 24, me estaba preguntando alguien recién, está acá. ¿Sí? Acá tienen las observaciones. En varios de los documentos van a ver que hay palabras marcadas en rojo. No. No, no debería ser así, que solo las vea yo, no debería ser así. Bueno, sigo explicando las correcciones, así ya cierro porque le tengo que ceder la palabra a... perdón, quizás no las ven, pero si hacen clic donde tienen una marquita, ahí puede ser que ahí se abra el panel de comentarios. ¿Sí? Si hacen clic donde tienen las marquitas, se abre seguro el panel de comentarios. Puede ser que por defecto les aparezca cerrado ese panel. Pero si hacen clic ahí, se abre en el margen derecho el panel de comentarios. Siempre que ustedes vean algo marcado en rojo es porque es un error de escritura. De hecho, se los está marcando el corrector ortográfico. Pero como no lo vieron, yo prefiero no corregir, no utilizar otro modo de acá, que ya lo vamos a usar para la última actividad, y lo marqué en rojo. Esos errores marcados así son de escritura. Bueno, ¿cuál es tu prompt, Tiago? Primero, acá... Hola, Marita, perdón que te interrumpa. Soy miembro del PROM 24 y abrí el documento para ver las notas que nombrás y no la estaría viendo a ninguna. O sea, estoy como veedor. Como lector. Claro, exacto. Sí, Bueno. a nosotros tampoco nos parece. Bueno. Quizás sea que tienen que estar como editores. Bueno, ahora vamos a ver el rol con Rosana. Ahora vemos bien el rol. Bueno, perdón, para el PROM 31, lo que falta es los resultados. Si vos te fijás para el PROM 31 en la planilla, igualmente ahí sí vas a ver en cuál de los criterios está el problema. ¿Sí? Si ustedes se fijan, los del grupo. Ah, bueno. Perdón, PROM 34. A ver, voy a dejar de compartir. O no, esperen.
¿Qué me pasa con el prompt 34? Yo quiero que lo suban, que el problema de este prompt es que me aparece así. ¿Por qué? Porque ustedes alcanzaron a subirlo o hicieron un esfuerzo por subirlo a la herramienta que nosotros habíamos puesto en el aula, y entonces, cuando Rosana empezó a recolectar todos en el Drive, este quedaba sin estar, ¿sí? Sin estar. Entonces, Rosana hizo una captura de pantalla para que no quedara como no entregado, es una captura de pantalla del aula virtual y lo subió así. El tema es que, bueno, yo estoy estamos en la misma situación, que no podemos evaluar, perdón, no tengan en cuenta la nota que puse ahí, yo tuve la explicación de Rosana después, pero de todas maneras lo que tienen que hacer ustedes es subirlo al Drive con todo, como, digamos, respondiendo a la consigna de manera completa y subiendo también el resultado. ¿Sí? Por eso es que el prompt 34, dejo de compartir y vuelvo acá. Ese era el temita con el prompt 34. Está, pero sin embargo, de esa manera no puedo hacer observaciones, no puedo evaluar con esos criterios que están allí pautados. ¿Sí? ¿Tenía alguna otra pregunta en el chat? Perdón, porque la vi y ahora que volví acá. Profe, buenas. Yo soy del PROM 27 y a mí no me aparece ninguna corrección. Sí, bueno, Sharon, si estás escuchando y estás pendiente de la clase, eso le pasa a todos. Entonces, les pido que no vuelvan a decir cosas que ya dijimos y que nosotros ahora lo que vamos a hacer con Rosana es revisar el rol de ustedes, a ver si con algún rol, nosotros lo que no queremos es que se arme mucho lío con las ediciones, por eso el rol que tienen es de, esperen un cachitito, Sí, yo ahí le cambié, si alguno puede mirar, les puse para hacer sugerencias, creo. Claro. Comentador. Claro. Tendrían que actualizar. Perfecto, ahí dice Matías que ya se pueden ver. Listo. Listo, muy bien. Yo te había preguntado. Claro, por eso te preguntaba, porque a mi hermana sí le parecían las correcciones, pero a mí no, y pensé que no me habían hecho ninguna. Pero sí, ya lo cambiaron, se ve. Listo. Profe, yo te había preguntado si el rehacer el trabajo lo tenés que hacer en horario de clase o por fuera de trabajo de clase se puede. No. Lo van a hacer por fuera del horario de clase y lo van a subir. Nada, es la recuperación de esto. Lo suben. Lo que les pido es que sean honestos al hacer el trabajo, ¿sí? Porque en realidad nosotros ya tenemos una primera evaluación de ustedes, así que, bueno, creo que esto ya vale bien como un ejercicio. Y bueno, digamos, la idea es justamente trabajar de manera honesta, como lo dije, para poder aprender, ¿sí? Que no estar tan pendientes de la nota, sino estar más pendientes de qué aprendemos con esto, ¿sí? Sí, profe, yo te había preguntado si te podía hacer una pregunta concreta sobre mi prompt, pero después de la clase, porque es sobre el contexto del prompt que se pide, que se ve que lo entendimos mal, y quería saber si vos o Rosana le molestaba que les escriba al privado después. No, todo bien. ¿Cuál era tu prompt? ¿El de la realidad virtual? Sí, ese. Sí. No sé si fue mucha vuelta de parte de nosotros o si era muy complicado, pero comparamos con dos amigos míos que estaban en el mismo lugar que yo haciendo su propio prompt y justo de los tres grupos el nuestro fue el más rebuscado. Sí. No sé si era, bueno, puede ser. Sí que, entonces hablamos después por privado para no alargar ahora acá, pero sí, bueno, hablamos después. Listo, pero ya me ubico por dónde Gracias, viene la profe. pregunta. Bien.
Entonces, sí, lo pueden subir. Les pedimos que sea lo antes posible. Nosotros hoy ya vamos, primero que las rehechuras en la mayoría de los casos tiene que ver con agregar al trabajo que ustedes presentaron los resultados y hacer un análisis. Lo que sí, tengan en cuenta que se nota muy fácilmente cuando el análisis del resultado lo hace la misma inteligencia artificial y no ustedes. En algún caso, una de las correcciones tiene que ver con eso. Se pedía una elaboración propia de un análisis o una observación detallada del resultado que tiene que ser hecha por ustedes. Porque si no, hay cosas, por ejemplo, donde ustedes copiaron y pegaron. Alguna de las correcciones tiene que ver con eso. Copiar y pegar el resultado de la inteligencia artificial sin analizar bien ese resultado, porque si se hubiera analizado, se hubiera hecho una reformulación. Yo estoy segura, y era una cosa muy sencilla como el juego de piedra, papel o tijera, o alguna otra cuestión como la casita robada, que son cosas muy sencillas que todos hacemos. Yo estoy segura que si estuviéramos en este momento en una clase presencial, yo llamaría a la persona y le diría, juguemos a piedra, papel o tijera, juguemos los dos y veamos qué hacemos. Y después leemos el resultado de la inteligencia artificial. ¿Alguien hizo eso? Nadie. Entonces ahí lo que no hubo es una buena observación por parte del humano que le está haciendo el requerimiento para poder darse cuenta de que no estaba saliendo bien y que tenía que reformular o pedirle a la inteligencia, al modelo, que lo reformule, decirle, esto no está bien, no se hace así, reformulalo, decímelo de otra manera, etc. Entonces, tengan en cuenta eso, en esos análisis, en esas observaciones, sean ustedes los que hacen las observaciones y no el mismo modelo. Que el modelo sea el que responde al requerimiento o al prompt, ¿sí? Y ustedes los que analizan ese resultado. Dicho esto, lo ideal sería que ustedes suban esta reformulación en lo que queda del día de hoy, porque así nosotros ya ahora empezamos con tema nuevo y el jueves vamos a tener una práctica con otro tema y damos por terminada esta unidad, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, profe. Con respecto al prompt 34, que recién me preguntaron, tienen que subir el trabajo completo. Responder a la consigna y subirlo como un documento. Ya que no nos funcionó el mural colaborativo, bueno, lo transformamos en una carpeta colaborativa. Bien, bueno. Perfecto. Bueno, chicos, en este momento, ahora, a ver, perdón. Sí, Esteban. Perdón por la pregunta, pero en nuestro prom nos diste comentarios, pero tenemos un 6. ¿Tenemos que corregirlo igualmente? No, solamente los que solamente están, digamos, obligados a rehacer, aquellos que dice rehacer en la planilla. Los que no, no. Ahora, si alguno, hace un ratito había una pregunta, estaba revisando ahora, si alguno quiere rehacer, bueno, la verdad es que estamos como bastante... ¿Qué pasará con los que aprobamos los 2 parciales? Y nada, le falta el tercero. No sé si entiendo bien la pregunta. ¿A eso te referías? No sé quién me lo decía, Yutiel. Que no pasa nada, la materia no terminó, falta una instancia evaluativa que también la tienen que aprobar con 7 o más de 7 para aprobar por promoción. ¿Sí? Cada una de estas actividades es como un parcial. Profe, una consulta. ¿El parámetro de promoción del trabajo para rehacer siguen siendo los mismos? ¿Tendríamos que sacarnos un 7 o ahora tendríamos que sacarnos un 8, poner? No, tienen que sacarse un 7. Somos extremadamente buenas. Bueno, profe, gracias.
Ah, Yutiel, ¿no te acordabas? No, son 3 instancias evaluativas. Bueno, muy bien. Entonces, ahora yo les voy a presentar muy rápidamente, porque yo estoy controlando la hora, le prometí a Rosana que íbamos a ser breves, iba a ser yo breve en esta parte. Nosotros ahora vamos a empezar con la última unidad del programa, que es la unidad número 4, en la que vamos a trabajar con los fundamentos, los rudimentos, las cosas iniciales del procesamiento del lenguaje natural. Bueno, ahora ya Rosana les va a contar, así que yo no voy a avanzar mucho en eso, sino solamente les quiero decir cómo está estructurada esta unidad. Rosana va a trabajar con los contenidos de la unidad, ¿no? El procesamiento del lenguaje natural, y ya los va a empezar a presentar. Y en los prácticos van a trabajar conmigo la lectura de textos que hablan sobre procesamiento del lenguaje natural. Es decir, que nosotros a lo largo del programa hemos ido o tratamos de ir avanzando en en que ustedes se vuelvan más activos y más autónomos en el trabajo y nosotros empecemos a presentar cada vez menos los temas. O sea, cada vez de manera más general y no a ir a práctica sobre esto como un poco con los problemas matemáticos o la primera parte. Entonces, ahora en esta unidad se trata de proponer que desarrollen con el tema de procesamiento del lenguaje natural, que desarrollen habilidades de estudiantes autónomos. Por lo tanto, que ustedes que tengan material de lectura de bibliografía, ¿sí? Que vamos a trabajar en el práctico con cómo leer la bibliografía, cómo hacer una lectura comprensiva de los artículos que ustedes van a tener que leer, que van a estar en la plataforma. Yo voy a trabajar con una lectura conjunta, lectura activa conjunta en el práctico del jueves, ¿sí? Y después vamos a trabajar en el siguiente práctico con un ejercicio de escritura a partir de la lectura, porque la evaluación final de esta unidad tiene que ver con un trabajo propio de ustedes de escritura acerca de temas de procesamiento del lenguaje natural. ¿Está? Entonces acá es como que nos desdoblamos. Rosana sigue ahora con la parte teórica de estos temas y conmigo van a trabajar en la parte práctica, lectura y escritura. ¿Sí? Esa es la organización de esta última unidad. Y una vez que propongamos el último trabajo evaluativo, que nosotros esperamos desarrollar esta unidad en 3 clases teóricas, la de hoy, la del martes próximo y una clase de cierre el otro martes, a partir de ese momento ustedes pueden presentar el trabajo final y una vez que lo tengan aprobado, terminan con esta materia. Quiere decir que si ustedes lo pueden entregar para el 15 y está aprobado y no lo tienen que rehacer, cierran esta materia. ¿Sí? Bien, con esto que genera muchísimo entusiasmo, que soy como una vendedora, me especialicé en marketing de la unidad 4, los dejo con Rosana. Bueno, te voy a poner acá como anfitriona, así te muestra ahí cuando quieren entrar. Listo. Bien, a ver, voy a compartir pantalla. Ahí ven la pantalla, ¿no? Sí. Bueno. Vamos a ver lo que es procesamiento del lenguaje natural. Vamos a hacer un repasito de lo que vimos el otro día, que era qué es la inteligencia artificial, general, como un concepto general. Habíamos dicho que es un campo muy amplio en donde se usan tecnologías para crear o para hacer que las computadoras de alguna manera sean capaces de imitar funciones cognitivas que están asociadas a la inteligencia humana.
como la posibilidad de ver, comprender, responder al lenguaje hablado o al lenguaje escrito. Para que puedan también analizar datos, hacer recomendaciones. Podemos pensar que la inteligencia artificial es un sistema en sí, pero en realidad es un conjunto de un montón de tecnologías que se implementan en un sistema para permitirle razonar de alguna forma, aprender y actuar de alguna forma ante determinados problemas o solicitudes. Entonces, viendo esto, el procesamiento del lenguaje natural, o lo vamos a ver como PLN, o con las siglas en inglés, NLP, de Natural Language Process, también se conoce como inteligencia artificial conversacional o generativa, que es un campo dentro de la inteligencia artificial que se ocupa de la interacción entre las computadoras y los humanos a través del lenguaje natural. Como los lenguajes español, inglés, chino, francés. ¿Sí? Los paradigmas de comunicación en los sistemas ya no tienen funciones predeterminadas que responden a tareas para las que fueron estrictamente programadas, ¿sí? Sino que se pueden comunicar con nosotros de forma que vemos como natural, como si fuera una persona la que nos está contestando y no una computadora. Cuando usamos Internet o cuando no usamos lo que es inteligencia artificial, lo que hacemos es una petición y si el sistema está habilitado o está programado específicamente para hacer esa respuesta, nos da la respuesta. Y si no, nos da algo que no es lo que pedimos, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero una imagen de una escalera y busco en Internet una imagen de una escalera, lo que me hace es me devuelve lo que considera escalera. Pero hoy yo lo que puedo hacer es pedirle que me genere una escalera que quizá no existe, que no está guardada en ningún lado, como yo quiero. ¿Sí? No es como nosotros cuando hacemos un programa, lo que hacemos es le damos como una estructura por la que tiene que ir. Le digo, sí, no sé, si es rojo y es redondo, es una manzana. Pero ahora, ¿qué pasa si viene otra cosa que es verde y es redondo? Bueno, la inteligencia artificial quizás pueda deducir que es una manzana, pero si yo escribo el programa, lo que tengo que hacer es escribir todas las posibles opciones que pueda llegar a tener, ¿sí? Entonces, ese es el cambio de paradigma que hay. Los programadores no tenemos que escribir todas las posibilidades que nos puedan llegar a pedir, sino que los modelos de inteligencia aprenden y sacan conclusiones a partir de información que ya tienen guardada. Bueno, virtualmente cualquier lengua, cualquier lenguaje humano puede ser tratado por las computadoras, pero hay limitaciones que son principalmente económicas o prácticas que hacen que solo las lenguas más habladas o utilizadas en lo que es el mundo digital tengan aplicaciones de uso de este estilo. No sé, por ejemplo, en el caso del guaraní, en el norte se habla, se enseña en las escuelas, se habla en Paraguay, pero no hay suficientes datos digitales como para que los modelos de inteligencia artificial lo tomen y puedan comprender y responder en ese idioma, ¿sí? Si ustedes le preguntan a cualquier inteligencia si les puede contestar en idioma guaraní o en algún idioma que se habla poco o que hay poca documentación, les va a decir que quizá que sabe lo básico. Y si les contesta, yo no confiaría mucho en lo que me dice, porque la realidad es que, no sé, con 10.000, 100.000 artículos que pueda llegar a tener en ese idioma, no puede tener un concepto, o no puede haber aprendido un lenguaje con lo complejo que es aprender un lenguaje. Entonces, todas las lenguas se pueden expresar por escrito o sea, en formato de texto o de forma oral, ¿sí? Y también mediante signos. Naturalmente, el procesamiento del lenguaje natural está más avanzado en lo que es tratamiento de textos, donde hay muchos más datos y son más fáciles de conseguir en formato electrónico. Los humanos, por ahí podemos pensar que lo más importante que tenemos es
toda la información y el conocimiento. Y siempre se comunicó y se guardó esta información y se manejó en formato de lenguaje natural, ¿sí? En distintos idiomas, griego, latín, inglés, el idioma que sea. Y en la actualidad, además de almacenarse en libros, en documentos, también se almacena en forma digital. Entonces lo que nos habilitó es un volumen enorme de información que antes no teníamos. Lo que pasó en estos últimos años fue eso. No es que hubieron grandes avances en cuanto a los conceptos que usan las inteligencias, sino que lo que pasó es que las empresas tecnológicas grandes pudieron generar modelos de lenguaje a partir de toda la cantidad de información a la que antes quizás no podían acceder, o si podían acceder a grandes volúmenes de información, no tenían el nivel de cómputo necesario para poder procesar toda esa información. Bueno, los primeros trabajos que hubieron de procesamiento de lenguaje natural empezaron con lo que es la traducción, ¿sí? Que era, ahora lo podemos ver como un enfoque simple a eso. La idea era convertir una oración de un idioma a otro. Y eso imagínense que empezó en la década del 40, ¿sí? Fue en la Segunda Guerra Mundial, y lo que se hizo, o lo que se quiso hacer, es traducir del ruso al inglés en esa época. Después, en el 1980, si no me equivoco, ahí es cuando empiezan el uso de métodos estadísticos en procesamiento del lenguaje natural. Así que fíjense que no es algo nuevo, ¿sí? De 1980 estamos hablando. Después, en el 2000, se empieza a usar lo que se denomina aprendizaje automático, que vamos a ver más adelante. Y en el 2010, como que fueron los últimos avances importantes, que ahí aparecen lo que es redes neuronales o profundas. Que eso es lo que como que revoluciona el procesamiento del lenguaje natural y es lo que se usa hoy en día en los modelos de inteligencia artificial. Por eso fue en el 2010-2012, lo que no había en ese momento era la cantidad de información con la que se entrenan hoy esos modelos. Entonces, el procesamiento del lenguaje natural ya a esta altura forma parte de la vida cotidiana de la mayoría de las personas. Está presente en motores de búsqueda, en chatbots, de servicios de atención al cliente, en sistemas de GPS que están controlados por voz, en los asistentes digitales para responder preguntas, estos como, no sé, Alexa o Siri, Cortana. Y también desempeña un papel que es cada vez más importante en las soluciones empresariales, que ayudan ahí a automatizar operaciones de negocio, aumentar la productividad de los empleados y simplifican los procesos de negocio complejos. También el lenguaje sirve para poder identificar muchos aspectos de una persona, ¿sí? Nosotros a través del lenguaje podemos revelar por ahí ciertos pensamientos, creencias, sentimientos, comportamientos, personalidad, a nivel educativo, ¿sí? Un montón de estas cuestiones se analizan a través de cómo una persona habla o cómo una persona escribe. También hay un área enorme dentro del procesamiento del lenguaje natural que habla sobre esto. Entonces, el procesamiento del lenguaje natural es una parte dentro de la inteligencia artificial moderna en donde se analiza la estructura del lenguaje humano y todas las manifestaciones que tiene en los diferentes lenguajes o idiomas. Estas herramientas son aplicadas en sistemas que tratan de generar o interpretar textos tal como lo haríamos los humanos. Entonces, el procesamiento del lenguaje natural puede actuar en estos tres escenarios. En sistemas en los que el texto o la voz son la entrada al sistema, ¿sí? En este caso, el proceso de cómputo es un proceso de interpretación automática. Por ejemplo, los sistemas que generan automáticamente imágenes o videos a partir de un texto, ¿sí? La entrada del sistema es texto y la salida es otra cosa. Yo le puedo pasar a un sistema una descripción con lenguaje natural y el sistema lo que hace es devolverme una imagen o un video, ¿sí? Entonces,
interpreta el lenguaje escrito y me da como respuesta algo que no es un texto. Después está el otro escenario, que son los sistemas en los que el texto es la salida del sistema. En este caso, el proceso que realiza el modelo es generación o creación de texto. Por ejemplo, hay sistemas que son de descripción de imágenes. Yo le doy una imagen y a partir de lo que ve en esa imagen y lo que analiza, me genera un texto descriptivo. Y después están los sistemas en los que tanto la entrada como la salida son textos, ¿sí? En estos casos se dan los dos procesos, el proceso de interpretación y de la generación, o a la inversa, ¿sí? Yo le doy algo, lo interpreta y me genera una respuesta, o me da una respuesta, yo le contesto y tiene que interpretar lo que yo le digo. Bueno, pueden ser los sistemas de traducción automática, de generación de resúmenes, los de diálogo. Y después tenemos dos elementos principales que combinan el procesamiento del lenguaje natural. Por un lado, está lo que es la lingüística computacional, que la lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje humano, ¿sí? Por decirlo así. Y se puede vincular con diversas áreas. En particular, cuando se vincula con la computación, se la puede llamar así, lingüística computacional. También se la conoce como proceso automático del lenguaje natural, tecnología o ingeniería del lenguaje. Bien, y por el otro lado, tenemos el otro elemento, que son los algoritmos de aprendizaje automático y aprendizaje profundo, que ayudan a las máquinas a aprender a partir de grandes cantidades de datos, ¿sí? En lugar de depender de reglas programadas por personas, ¿sí? Sino que aprenden de determinadas, tienen mucha información, sacan patrones y van aprendiendo características solos. Vamos a ver el primer elemento, ¿sí? La lingüística computacional. Cómo estos sistemas interpretan el texto y qué hacen con el texto que nosotros les damos. Esto es para que es el proceso de interpretación. El de generación no lo vamos a ver porque es bastante más complejo, pero este lo podemos ver como a grandes rasgos. En esto de la lingüística computacional se aborda el lenguaje desde diferentes niveles. Está el nivel fonético o fonológico, morfológico, sintáctico y semántico. A nivel fonético y fonológico, se ocupa de los sonidos del habla y la representación, ¿sí? Incluye lo que es conversión de texto a voz, de voz a texto. No vamos a ahondar mucho en este análisis, pero es para que sepan que está, que existe y que es parte de la lingüística. Nos vamos a centrar en los otros tres análisis. El primero que vamos a ver es análisis morfológico. En este caso, se centra el análisis en la estructura de las palabras y los componentes, ¿sí? Como, no sé, qué son las raíces, los prefijos, los sufijos, no sé si se acuerdan mucho de esto. No nos vamos a meter en detalles tampoco, ni a recordar todos los términos. Lo vamos a ver a grandes rasgos en tres tareas que hace en este nivel. Lo primero es la tokenización, ¿sí? Lo que hace es divide el texto que nosotros le pasamos en unidades mínimas que las llaman tokens, o bueno, pueden ser claves, ¿sí? Pero el nombre es token. Estos modelos de procesamiento del lenguaje natural no entienden directamente el lenguaje humano como un texto plano, ¿sí? Necesitan que el lenguaje se transforme en una estructura que puedan manejar y analizar. Por eso hacen esto, de tokenización. Lo que permite es contar las palabras, facilita el análisis sintáctico y semántico dentro de la oración y es la base para calcular frecuencias dentro de un texto, ¿sí? Nosotros sabemos que siempre lo que nosotros le damos, por más que sea un texto, siempre lo que hace es
pasarlo a número para poder de alguna forma contar, hacer algún cálculo matemático y en base a eso es lo que responde después. Entonces, hay varias formas de tokenizar o separar una oración o un texto. Una de estas formas es por palabras. En este caso, por ejemplo, tenemos la frase visité la Casa Verde, ¿sí? Se puede tokenizar separándola en palabras. Entonces, divide el texto, cada vez que encuentra un espacio o un signo de puntuación, lo toma como una palabra separada. Entonces me hace esto, me hace 5 tokens, cada uno con una palabra, y me agrega el punto. ¿Sí? Esto es general, ¿sí? No es que funcionan estrictamente así. Pueden tomarme el punto, pueden no tomarlo. Hay algunos casos en que las palabras, hay palabras stop word que se llaman, que directamente no las toma. Por ejemplo, si es los artículos, si es la, el, la, los saca y ni los mira. Acá vamos a suponer que sí, ¿sí? Entonces, me divide el texto un token por palabra. Después, la otra forma de tokenizar es por caracteres. Lo que hace es, toma como cada carácter de la oración como un token. En este caso, yo incluí los espacios y los signos de puntuación. Lo mismo. Puede que haya modelos que no lo tomen, algunos sí, depende. En este caso, fíjense que acá cuando divide por palabras, cada palabra, o sea, yo puedo interpretar cada palabra, pero cuando es por caracteres, pareciera que no tiene ningún sentido por sí solo, ¿sí? Son un montón de palabras. Pero este tipo de tokenización sirve para idiomas que no tienen espacio entre palabras. Por ejemplo, el chino o el tailandés, que no es como nuestro idioma, que es una palabra y la separamos por un espacio, se hace este tipo de tokenización. Profe, Sí. o sea que el modelo puede tokenizar por palabra, por letra, por Sí, carácter. por carácter. Ah, bueno. Después está la otra forma, que es la que usan más los modelos, que es subpalabras. Lo que hace es, me divide las palabras que son poco frecuentes, poco conocidas, o por ahí que están conjugadas, en partes más conocidas. En este caso, por ejemplo, visité, como visité no es una palabra que pareciera se repite mucho en el modelo, no la toma como una palabra conocida, la corta y deja un token bis y deja otro token con numeral, que eso significa que es parte del token anterior, y el resto de la palabra, ¿sí? La corta. Y después esta, la Casa Verde, pareciera que son palabras conocidas por el modelo, entonces las deja, ¿sí? Eso va a depender de qué es lo que el modelo conoce, ¿sí? Qué tantos datos vio y qué tanta información tiene. Si tiene mucha información y tiene 800.000 millones de visité, bueno, me lo va a dejar como conocido, pero en este caso decidió separármelo, ¿sí? Hay modelos que usan estos tokenizadores y lo que hacen es los optimiza, o sea, cada uno, por ejemplo, no sé, ChatGPT optimiza su propio tokenizador para dividir el texto de forma que le sirva a ese modelo en específico. Y es para eso, para palabras desconocidas, palabras compuestas o que tienen poca frecuencia. ¿Sí? Este es el que más se utiliza ahora. Y después está el último, que es por oración, que lo que hace, bueno, en este caso es una sola frase, entonces el resultado es un solo token con esa oración. Entonces, la tokenización no interpreta el significado, solo separa el texto, depende del modelo, elige un tipo de tokenización y depende del objetivo que tenga también el modelo, es lo que elige, ¿no?
Em, Entonces, solamente me divide el texto. Esto lo hace, bueno, como hemos dicho, para contar las palabras, para ver la frecuencia con la que aparecen. También hay algunos modelos que la mayoría les asigna como un peso a cada palabra, ¿sí? Pero bueno, como general lo que hace es agarra la oración que yo le doy y me la corta toda, ¿sí? Me la separa. Otro paso que hace dentro del análisis morfológico es la lematización. Esto se suele hacer después de que yo ya separé. Vamos a tomar como que nosotros usamos la tokenización por palabras, ¿sí? Como vamos a tomar esta, la separo en palabras. Entonces, lo que hace la lematización es el proceso reduce la palabra a su forma base o su lema, que lo podemos pensar como llevar la palabra a la forma de diccionario, ¿sí? Fíjense que si yo busco en el diccionario corriendo, no me va a aparecer, voy a tener que buscar, en este caso, que es un verbo, voy a buscar el infinitivo, ¿sí? Entonces, es pensarlo así, es buscar la palabra que está en el diccionario, como la base. Entonces, por ejemplo, acá, en corriendo, la forma base o el lema es correr, ¿sí? El verbo en infinitivo. De la palabra casas, el lema base o la base es casa, ¿sí? Me pasa del plural, me los pasa al singular. Con los verbos irregulares lo mismo, me los transforma y me pone el verbo en infinitivo. Y después puede tomar algunas palabras, por ejemplo, en este caso, la palabra mejores, que bueno, es un adjetivo que para comparar, puede tener como lema. Puede que el lema sea mejor o puede que me lo transforme a bueno, ¿sí? Eso va a depender de cómo lo haga el modelo también, ¿sí? Estos generalmente son algoritmos que ya están hechos y yo le digo, bueno, lematizame estas palabras y las lematiza solo, ¿sí? Entonces, puede hacer eso, puede o pasármelo a la forma mejor o a bueno. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo uso corrí, corrió o corremos? Cuando lematice, todas estas palabras van a tener el mismo lema, la misma base, que va a ser correr, ¿sí? Entonces, ¿para qué se usa esto? Para agrupar todas las variantes de una misma palabra, lo que va a ayudar a la calidad del análisis, ¿sí? Si yo tengo una oración con corrí, otra con corriendo, ya voy a saber que estoy hablando como de lo mismo. Entonces, sirve, por ejemplo, para que cuando yo busque correr, también encuentre en las oraciones en donde diga corrí, o en donde dice corriendo, o en donde dice corrió, ¿sí? Todas las palabras que tienen la misma base. ¿Se entiende? Bueno, después está, acá hay un ejemplo. Si yo tengo esta oración, los niños estaban corriendo en la plaza, primero vamos a tokenizarlos. Sí, tokenizarlos era separarlos. Nosotros vamos a usar la tokenización por palabras, que lo que hacemos es la oración, la separamos en palabras. Cada palabra era un token. Entonces, yo separo esto por palabra, cada palabra va a ser un token, que la tengo acá, y a cada uno de esos tokens los voy a lematizar, ¿sí? Entonces, me los convirtió a él, al singular, sí, me lo pasó al singular. Niños también, estaban, me lo convirtió al verbo en infinitivo estar, corriendo a correr, en me lo dejó igual, ¿sí? Hay palabras que las deja igual. Acá puede devolverme la o puede devolverme él. Hay modelos donde pasan lo pasa todo al masculino, ¿sí? También para poder como estandarizar eso. Y plaza me la dejó igual, ¿sí? Entonces, a cada una de las palabras me las convierte al lema o a la base o a la forma
de diccionario, vamos a llamar, ¿sí? Entonces tenemos la tokenización, que me separa la oración como en palabras, en caracteres o en subpalabras, y la lematización, que agarra cada uno de esos tokens y me los lematiza, ¿sí? O sea, me los vuelve a la forma base. El otro análisis, lo otro que se puede aplicar cuando se hace este análisis, es la derivación o stemming, que es el proceso de también reducir una palabra, pero a lo que se llama raíz o stem. Acá no se preocupa, o sea, no nos tenemos que preocupar si esa raíz es una palabra real o no, ¿sí? Por ejemplo, acá en correrás, la palabra raíz me la corta hasta una palabra conocida, ¿sí? Podría ser. Entonces, me la corta hasta cor, ¿sí? Después, corriendo, lo mismo, porque se ve que después de la doble R es a donde cambian las palabras. Todas, ¿sí? Todas hacen la misma acción, pero después de la doble R es a donde se hace la conjugación o a donde está cambiando esta palabra. Entonces, asume que todo lo que está antes es el stem o la raíz de esa palabra. Entonces, lo que hace es, no me transforma las palabras. Fíjense que esa es la diferencia con la lematización. Acá me transforma corriendo en correr. En la derivación la corta la palabra, ¿sí? Aunque no tenga sentido, aunque no signifique nada, corta como la raíz de esa palabra. Acá, este tipo de análisis es útil en tareas rápidas o cuando no se necesita saber el sentido exacto de una palabra. Sirve, por ejemplo, para poder clasificar documentos, para indexar palabras en los motores de búsqueda. Se suele hacer esto, se cortan y después, bueno, me da los resultados dependiendo de esas raíces. Entonces, para resumir todo este análisis morfológico, lo que hace el procesamiento del lenguaje natural son diferentes pasos que pueden usar o pueden usarlos solos o pueden usarlos combinados, ¿sí? Puede que un modelo use solo tokenización, solo lematización, los usan a los tres, usan dos, ¿sí? Se pueden usar solos, combinados. ¿Cuándo se usa cada uno? ¿Qué modelo está usando cada uno? ¿Cómo hacen para hacer estas cosas? Por ahora no nos interesan específicamente, ¿sí? Sepamos que son procesos dentro del procesamiento del lenguaje natural que puede estar realizando cuando nosotros le damos un texto. Entonces, la tokenización era separar el texto en frases, palabras o caracteres. La lematización me transforma o me vuelve las palabras a su forma de diccionario, ¿sí? Los verbos al infinitivo, del plural me lo pasa al singular. Y la derivación me reduce o corta las palabras a la forma raíz, aunque las raíces no sean palabras reales, ¿sí? Me las corta. Bien, esto es todo lo que corresponde al análisis morfológico. Otra forma de procesar el lenguaje de estos modelos es a través del análisis sintáctico que también realizan. Acá lo que se hace es examinar cómo están ordenadas las palabras, cómo están organizadas adentro de una oración. Lo que se hace es identifica la función que cumple cada palabra dentro de una oración. Por ejemplo, se identifica generalmente cuál es el sujeto, cuál es el verbo y cuáles son los objetos adentro de esa oración. Este paso es uno de los más importantes y clásicos que hacen todos los modelos de procesamiento del lenguaje natural. Se usan reglas gramaticales específicas del idioma, ¿sí? Cada idioma tiene sus propias reglas, entonces acá se usan para determinados idiomas las reglas que le corresponden. Entonces es
cómo se relaciona cada palabra entre sí según las reglas del idioma. Esto es, como son tareas que se usan en lo que es traducción, en respuestas automáticas o detección de errores, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo que es acá. Juan se sentó en el banco de la plaza, ¿sí? Entonces, con el análisis sintáctico, para organizar las palabras y mostrar la función de la oración, nosotros vamos a respondernos generalmente preguntas, en este caso son preguntas muy básicas, pero es ¿quién hace la acción? ¿Sí? En este caso, ¿quién se sentó en un banco de la plaza? Juan. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos al sujeto, identifico la palabra que es el sujeto. ¿Qué acción hace? Se sentó. Bueno, tengo el verbo. Y después, ¿a dónde o cómo? En el banco de la plaza. Entonces yo ahí tengo los objetos, que son banco y tengo plaza. Y entonces, me organiza las palabras según la función en la oración. ¿Sí? Con eso los sistemas pueden entender o darle como un determinado orden, jerarquía en función de las palabras. Y generalmente responde a esas preguntas. ¿Quién hace la acción? ¿Qué acción hace? Y a quién o a quiénes afecta esa acción, dónde o cómo está haciendo esa acción. ¿Cómo hace esto la computadora o un sistema? Bueno, primero siempre lleva el paso de la tokenización, ¿sí? Me divide en partes en las que puede analizar. Después analiza el rol dentro de cada palabra. Esto es del análisis semántico, perdón. Cuando nosotros vemos el análisis semántico, que es Claro. que lo que hace... ¿Se acuerdan que un ejemplo parecido veíamos al principio, ¿no? Cuando veíamos como las cuestiones referidas al lenguaje natural y a las cosas que sabemos y que son nuestras intuiciones, ¿no? En la oración se establece o se puede, si la oración no es ambigua, se puede establecer un significado para esa palabra, aunque esa palabra, si la analizamos semánticamente, puede tener todos esos significados. Claro, dentro lo que hace es agarra una palabra, que hay palabras que sí significan una sola cosa y listo. Pero hay palabras que dependen del contexto de la oración. En este caso, el significado va más allá de la estructura y busca comprender lo que realmente quiere decir, ¿sí? En el análisis sintáctico, lo que hace es me busca la estructura de la oración. Y en el análisis semántico, intenta descubrir el significado real que tiene esa oración. O sea, comprender lo que está queriendo decir, el significado de las palabras. Entonces, la palabra banco puede ser o una institución financiera, o sea, el Banco Nación, puede ser un asiento, puede ser un banco de peces, un banco de arena, ¿sí? Pueden ser diferentes cosas, o sea, puede tener diferentes significados. Entonces, mismo nosotros, o sea, si yo le digo el banco, no sabemos de qué banco les estoy hablando, pero cuando ya a esa palabra la pongo en una oración, o sea, miro el contexto, ya voy a tener una idea de a qué me puedo estar refiriendo. Entonces, lo que hay que hacer es ver la oración completa. Si tenemos, por ejemplo, esta frase, es, Juan se sentó en el banco de la plaza, igual que la anterior, el contexto ya me está dando información. Me dice que se sentó. Entonces, ya supongo que no es a donde va a guardar la plata, ¿sí? No es el Banco Nación. O sabiendo que el banco está en una plaza, también ya puedo descartar que se hable de un banco de peces, por ejemplo. Entonces, con esta información adicional que tengo en la oración, yo ya puedo interpretar el significado correcto de esta palabra adentro de una oración. Entonces, eso hace el análisis semántico. Interpreta el significado correcto de la palabra según el contexto que tiene. ¿Qué pasa con esta oración?
el examen fue una tortura. ¿Sí? En ese caso, sabemos que literalmente no fue una tortura. O sea, si yo les digo eso, todos entendemos que no es literal. Pero usamos palabras para expresar, por ejemplo, que fue muy difícil. ¿Sí? Entonces, este análisis semántico permite que el sistema entienda este tipo de expresiones, aunque no sean literales. Entonces, con este tipo de análisis se permite que el sistema pueda detectar temas o asuntos de un texto, saber si el mensaje es positivo o negativo, que era como lo que veíamos cuando les dábamos ejemplos en el prompt. Permite entender si hay doble sentido en una oración o si tiene, por ejemplo, como la del examen, o sea, que es una tortura que no tiene significado literal, sino que es figurativo. Me relaciona palabras con sinónimos o ideas similares y puede responder preguntas realmente entendiendo el significado, ¿sí? Entonces, tenemos el análisis sintáctico que me busca dentro de cada oración qué función cumple cada palabra, y en el análisis semántico realmente lo que significa cada palabra. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el análisis completo que haría un sistema de inteligencia artificial si yo le doy la frase esta, estoy en las nubes. ¿Sí? Lo primero es el análisis morfológico. Entonces, podemos tokenizar en primer lugar, que era separar las palabras como aparecen en el texto. ¿Sí? En este caso vamos a separar en palabras porque es más fácil para nosotros entenderlo. Entonces, ¿qué me haría? Me separaría estoy, un token, en, otro token, las, otro, y nubes, otro. ¿Sí? Entonces, acá me va a separar esto. En la lematización, ¿qué hacía esto? Agarraba cada una de estas palabras y las pasaba a la forma base, ¿sí? De cómo está en el diccionario. Pueden ser las que generan audio a texto o son los modelos, porque ahí el UNED pregunta si hablamos de una inteligencia artificial que transforma audio a texto o viceversa. Esto es para generalmente todos los procesos que hacen procesamiento del lenguaje natural. En escrito también, lo que hace es agarra las palabras, hace el análisis morfológico, semántico y sintáctico. Entonces, cuando vamos a lematizar esta oración, ¿cómo la harían? O sea, habría que pasar cada una de estas palabras a la forma del diccionario. ¿Alguien se anima a hacerla? Sería, ¿cuál es el lema de la base de estoy? Estar. Estar, sí. Después, en. Claro, cuando nosotros lematizamos es a cada una de las palabras las tenemos que transformar. Entonces, yo agarro token por token. O sea, acá tengo estos 4. Bueno, el punto lo vamos a ignorar. Tengo estoy en las nubes. ¿Sí? Son 4 tokens. Y a cada uno de estos los lematizamos. O sea, a cada palabra la llevamos a la forma base. Que puede ser la misma o puede cambiar. ¿Sí? No necesariamente tienen que cambiar todas. Estoy va a ser la forma base estar. En, ¿qué piensan? ¿Cuál sería la forma base de en? Quedaría igual. Quedaría igual, exacto. Las. ¿Y también igual o no? Quedaría la. Quedaría la. Esta sí cambia, la pasamos al singular.
la podemos pasar al singular, como está acá, en femenino, o la podemos transformar a masculino. Eso va a depender del algoritmo que usemos, pero la transforma a singular. Y nubes, Y ahí sería singular. lo Nube. mismo. Claro, me la paso así. Entonces, me le matiza acá, estar en el nube, o estar en la nube, ¿sí? Bien, y ahora, el otro paso que haría es la derivación, que es cortar las palabras poco conocidas, aunque no sean reales, y dejar solo el stem o dejar la raíz, ¿sí? Acá capaz que no es tan fácil de verlo porque va a depender del sistema siempre, pero cuando yo lo que hice fue aplicarle un algoritmo para que me lo haga, lo que hizo fue darme este resultado. ¿Sí? Que a estoy la cortó por este. En lo dejó igual, las lo dejó igual, y nubes, se ve que lo cortó en nub porque tomó, no sé, nubes, nublado, no sé, y las combinaciones que quiera, ya con nub le alcanza. ¿Sí? Entonces, esto hizo en el análisis morfológico. Después tenemos para hacer el análisis sintáctico y el análisis semántico. En el análisis sintáctico, que es de separar o identificar la estructura de la oración. Entonces, acá lo que hacemos era identificar la función gramatical de cada una de las palabras. ¿Sí? Entonces, vamos a identificar cuál es el sujeto, cuál es el verbo y cuál es el o los objetos. Entonces, ¿cuál es el sujeto acá? La persona, o sea, ¿quién realiza la acción de esta oración? Yo, Yo. Está implícita, pero soy yo. claro, ¿Sí? Entonces, el sujeto soy yo. El verbo, estar, ¿qué hago? Estar. Estoy en las nubes. Estoy. Exacto. Y el objeto sería esto, lo que queda. Nubes. ¿Sí? Entonces, yo ya ahí identifico los tres componentes. Sé cuál es el sujeto, sé cuál es el verbo y sé cuál es el objeto. Y después, por último, tengo el análisis semántico. En este punto, lo que hacemos es ver el sentido de la oración. En este caso, el sistema va a intentar entender el significado real de esta frase, y esta es la parte capaz más compleja que tiene, o más humana, si se quiere, del procesamiento del lenguaje natural. ¿Sí? Tiene dos opciones: si es literal o no es literal, en este caso. Entonces, si es literal, sería, ¿estoy ubicado físicamente en las nubes en el cielo? Es poco probable, ¿sí? Entonces, va a ver que si la toma literal, así como está la oración, es poco probable. No tiene un sentido literal. Podría llegar a ser, ¿sí?, que se trate, no sé, de un cuento para niños, pero yo tendría que darle más contexto para que entienda eso. Si no, nosotros, incluso yo si les digo eso, nadie va a pensar que estoy en una nube, ¿sí? Entonces, es figurativa. El modelo va a detectar eso, que estar en las nubes es una expresión común que puede significar, no sé, estoy distraída, estoy pensando en otra cosa, por ejemplo, ¿sí? ¿Y cómo hace para saber eso? Lo hace gracias a todos los millones de textos con los que fue entrenado, ¿sí? Únicamente lo hace porque tiene datos con los que entrenó y con los que entendió que esta frase no es una frase literal. Bien. ¿Se entiende hasta ahí? Todo el análisis que haría de cuando yo le ingreso una oración, un texto
a un modelo de procesamiento. Bueno, habíamos visto que tiene dos elementos principales lo que es procesamiento del lenguaje natural. Uno es la lingüística computacional, que era entender el lenguaje, ¿sí? Eso lo hace con esas técnicas, con esos análisis. Hay un montón de análisis más que hace, pero bueno, como generales y los más generales o que se aplican en la mayoría son esos. Después cada una puede aplicar análisis específicos propios, adaptar, optimizar los que haya. Y después el otro elemento que tienen los modelos de procesamiento son los algoritmos. En este caso son los algoritmos de aprendizaje automático y de aprendizaje profundo. Capaz que los escucharon como Machine Learning y Deep Learning. Lo que hacen es ayudar a las computadoras a aprender a partir de grandes cantidades de datos, en lugar de depender de las reglas programadas por personas, ¿sí? No nos vamos a detener mucho en esto, porque no tiene mucho sentido a esta altura que sepamos cómo funciona todavía. Creo que en tercer año tienen una materia en la que ven con detalle esto. Pero se los nombro para que sepan como conceptos generales, porque seguramente si leen o escuchan algo sobre esto, los van a nombrar. Van a nombrar esto, algunos conceptos de tokenización seguro, ¿sí? Por eso entonces se los doy como a grandes rasgos, para que no nos suene a chino. Entonces, ¿qué es el aprendizaje automático? Aprendizaje automático, o bueno, es Machine Learning y la traducción es aprendizaje automático, es un subconjunto de lo que conocemos como inteligencia artificial. Que lo que hace es, permite que una máquina o que un sistema aprenda automáticamente, ¿sí? Y mejore a partir de esa experiencia, ¿sí? Son algoritmos que hacen cosas por las que reciben información, sacan una conclusión y se fijan si esa conclusión es buena, es mala, y de eso si dicen, bueno, es una conclusión buena, bueno, aprenden de eso y siguen por ese camino, o dicen esto es malo, entonces también aprenden de que tuvo un resultado erróneo y ven cómo corregirlo. Entonces, en lugar de usar programación explícita para decirle, por ejemplo, si lees banco y después dice en la plaza, está hablando de un asiento, o si lees banco y después dice peces, estás hablando de un banco de peces, el aprendizaje automático permite, mediante estos algoritmos, que los analice un montón de información y que aprenda qué información considera valiosa y toma decisiones en base a eso. Realizan simulaciones. Lo que se suele hacer, la más, no tengo tu nombre, es entrenarlos con, yo tengo, por ejemplo, 100, vamos a hablar de, para hacerlo un número más, en que lo podamos visualizar. Yo le doy 100 libros, por ejemplo. O sea, tengo 100 libros. Lo que hago es le voy a dar 70 libros. Le doy esos 70 para que los analice, aprenda y haga todo con esos 70 libros, ¿sí? Y yo me quedo con 30. Una vez que aprende y que dice, listo, ya entendí todo, ya aprendí, ya tengo todo lo necesario, yo le doy esos 30 más. Y lo que puedo hacer es decirle, bueno, de estos 30 tenés que llegar a estas conclusiones. Entonces, él ya tiene reglas o ya tiene conocimientos y lo que hace es los contrasta con estos otros que yo les dejé para después. Entonces tiene un montón de información con la que puede aprender, aprende de patrones, saca estadísticas, hace cosas y después ve si eso que sacó realmente lo puede aplicar en otros casos. Entonces, básicamente es eso. Son algoritmos que
leen un montón de información y van aprendiendo de esa información que van leyendo. Lo que hacen es mejoran el rendimiento a medida que se van entrenando. Y a medida que se van exponiendo a más cantidad de datos, van mejorando. Y después los modelos, bueno, estos son todos los algoritmos o el aprendizaje automático. Después tenemos modelos de aprendizaje automático, que es el resultado o lo que el programa aprendió después de ejecutar un algoritmo con datos de entrenamiento. Entonces, para resumir, nos vamos a quedar solamente con esto, con que son algoritmos que aprenden solos, de alguna forma, con un montón de datos, y cuantos más datos usen, mejor va a ser el modelo, ¿sí? Es lo que decíamos en otra clase que, no sé, ChatGPT al principio nos daba un montón de información que por ahí no tenía sentido y fue entrenando solo y aprendió qué cosas eran correctas, qué cosas no, qué cosas le servían, cuáles eran irrelevantes. Aprende cómo contestar, aprende formatos, cómo dirigirse, ¿sí? Todo eso lo va aprendiendo solo por medio de estos algoritmos. Entonces, tenemos que, aunque inteligencia artificial y aprendizaje automático no son lo mismo, ¿sí? Están conectados. La forma más simple por ahí de entender, una forma de verlo, es con este dibujo, que es cómo están relacionados los conceptos. La inteligencia artificial va a ser el concepto más amplio, que permite que la máquina actúe, se adapte, responda o funcione como si fuera una persona real. Y después tenemos el aprendizaje automático, que es este Machine Learning, que es una aplicación, o sea, está dentro de la inteligencia artificial, que permite que las computadoras extraigan conocimiento de los datos y aprendan de ellos de forma autónoma. Después tenemos lo que es Deep Learning o aprendizaje profundo. Bueno, esto ni se lo voy a... No, con esto no vamos a hacer nada, solamente saber que existe algo que es Deep Learning, que es una rama de lo que es aprendizaje automático. Esto usa, por ahí si leen los que son redes neuronales, lo nombramos para que sepamos que existe algo que se llama redes neuronales, que es simular una red de neuronas como tenemos nosotros, que también hacen lo mismo, aprenden por sí solas a entender el lenguaje sin que les tengamos que pasar reglas específicas. Esto, Deep Learning, es lo último que surgió y es lo que usan la mayoría de los modelos, que es una rama del Machine Learning que está contenido dentro de la inteligencia artificial. Y después tenemos el procesamiento del lenguaje natural, que toma un cachito de cada cosa, ¿sí? Está dentro de lo que es inteligencia artificial, toma un poco de aprendizaje automático, un poco de Deep Learning, o aprendizaje profundo, y con eso, con toda esa información, con todas esas herramientas, procesa textos de forma que nosotros la vemos como natural. Entonces, Deep Learning entonces no es más que eso, es como un enfoque avanzado para aprender patrones complejos, ¿sí? De cómo entender el lenguaje natural, cómo reconocer imágenes, cómo traducir textos, y después con las herramientas de procesamiento del lenguaje natural nos permite a nosotros darnos el resultado. Nosotros con estas herramientas de aprendizaje automático y aprendizaje profundo, lo que hacen es procesar la información. Procesan la información, aprenden. Y después con las herramientas de procesamiento del lenguaje natural se pueden comunicar con nosotros, ¿sí? Porque estos algoritmos solamente tienen un montón de información guardada. Y el procesamiento del lenguaje natural permite que esa información la saquen saca los resultados que les da y nos la muestra a nosotros, genera texto para nosotros. Nosotros le escribimos algo
va por procesamiento del lenguaje natural, lo transforma y ahí hace la consulta a estos modelos. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Por ahí no me quiero meter mucho en lo que son estas cuestiones de los algoritmos específicos, porque son bastante complejos, ¿sí? Primero, pues, como les digo, sí, es abstracto y hay que tener como conocimientos previos que los van a tener, y por eso en tercer año hay una materia, creo que en cuarto hay otra materia de inteligencia artificial en donde seguramente los van a ver más detalladamente. Pero para que sepamos que existen y que no son lo mismo, pero una cosa está como metida adentro de la otra y como se complementan todas. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? También depende de la calidad donde saquen la información, ¿o no? Sí. Sí. Los modelos ahora toman información de todos lados, buena, mala. Por eso también cuanta más información tengan, más pueden descubrir por ahí qué es la información que les sirve, cuál es la que no les sirve. Pero sí, depende mucho de eso también. Sí, y perdón, una acotación mínima, pero bueno, también cuando hacemos, cuando escribimos los prompts, diseñamos los prompts, los construimos y se los damos a la inteligencia artificial, lo primero que hace la inteligencia artificial obviamente es procesar el lenguaje natural de nuestro requerimiento, nuestro prompt. Y en algunos de los casos en los que yo vi algunos de los trabajos en los que el prompt tenía muchos problemas de escritura, porque fíjense ustedes que también nosotros en ese requerimiento también le estamos dando algo para que entienda y procese de la misma manera que nos está explicando Rosana que hacen esto. Es decir, separando palabra por palabra, haciendo el análisis sintáctico de lo que nosotros le dimos, haciendo el análisis por lema, haciendo el análisis semántico para poder entender qué le pedimos. Había algunos casos en los que el prompt era bastante confuso y no estaba del todo bien construido. Sin embargo, justamente por lo que decimos, son muy poderosos estos motores, ya saben mucho y a pesar de eso logramos buenas respuestas y creemos que, entonces mi prompt estaba bien. Y no estaba bien, pero la inteligencia artificial es máximamente cooperativa con nosotros, nos conoce cuando le hablamos bien y cuando lo hacemos mal. Bueno, yo dejé hasta acá para que no se les haga tanto lío con tantas cosas. Los otros temas los dejé para el otro martes, porque me parecía que por ahí es como un montón de información que no sé si es compleja, pero sí como que enseguida empezamos a ver cómo funciona cada cosa, porque digo, bueno, ChatGPT, ¿qué hace? Agarra la palabra, ¿sí? Entonces, para que más o menos tengamos como una noción de cómo funciona. Y es esto, no quiere decir que funcione mejor si yo le doy una oración ya tokenizada o ya lematizada, ¿sí? Yo no voy a escribir ahora todo en infinitivo, sin conectores, sin usar artículos, porque ya lo va a hacer, porque de hecho está preparada para hacer eso, ¿sí? Lo tiene que hacer. Si yo le acorto todas las palabras, va a intentar acortarlas más, y entonces tenemos que escribir un lenguaje natural, precisamente, como hablamos. Exacto, porque si se lo hacemos tan así, está preparado para justamente procesar lenguaje natural. Si ya lo que nosotros ingresamos no es ni lenguaje natural, y se la complicamos en lugar de facilitársela. Bueno. Bien. Bueno, nos vemos, estamos, ¿verdad, Rosana? Sí. Sí. Bueno, nos vemos el jueves, como siempre, en la clase nuestra con los grupos como están, y ahí vamos a trabajar con lectura activa de un artículo y vamos a conversar de nuevo sobre la evaluación de esta unidad, que había una pregunta, hablamos al principio, pero vamos a volver a conversar el jueves en la clase.
¿eh? Ahora los dejamos. Bueno, nos vemos el jueves. Chao, Chao. profes. Chau, chau. Chao, profe. Chau.